Bien, esperemos que se escuche bien y aprovechando que la gente no está durmiendo en el bus, le hablaba de las culturas previas a la instalación del Imperio Inca y de los mapuches. En el caso de los mapuches se tiene tres posibles corrientes aún en teoría, aún teóricas, respecto al origen de este pueblo, partiendo que existía en el territorio que ocuparon históricamente los mapuches, existía la cultura El Vergel, la cultura Concagua y la cultura Pitrel, entre otras. El debate aún no resuelto es si esas culturas fueron la cultura madre del pueblo mapuche o el pueblo mapuche llegado desde al otro lado de la cordillera, desde el Chaco paraguayo, incluso el Amazonas, se instaló e invadió esas culturas instalando la nueva cultura mapuche. Y hay una tercera corriente menos conocida, pero que también tiene una fuerte evidencia histórica, en la que tiene que ver con el origen polinésico de los mapuches o una parte de ellos. De hecho, por ejemplo, están las gallinas que ponen huevo azul en las coyoncas, que solamente se dan en lo que viene a ser la Polinesia y en la zona de la Araucanía. Aparte, en Isla Mocha se han encontrado rastros arqueológicos de huesos y utensilios pertenecientes a las culturas polinésicas, en un sector completamente ubicado en el sector mapuche. Y la clava, que es el símbolo que utilizan los jefes mapuches o utilizaron los jefes mapuches durante el periodo histórico, es exactamente igual a la que usan los jefes polinésicos, representa una especie de anzuelo. Pero partamos de la base de que tal vez la más aceptada, que los mapuches fueron invasores, pueblo originado, no me voy a ir tan atrás, no me voy a ir a 12.000 o 15.000 años atrás, sino que básicamente a un origen en el Chaco paraguayo o en el Amazonas. Por ejemplo, el tema que uno de sus principales mitos sea el de la serpiente, una gran serpiente que representa una anaconda que no existe en Chile, pero es de esa zona. En temas lingüísticos también se han hecho algunos estudios que tienen algún rasgo parecido a algunas tribus que existen en el Amazonas, y llegaron a Chile alrededor del año 1000 de la era común. Ojo, era común. Para algunos historiadores antiguos era antes de Cristo, yo voy a trabajar con era común, pero se basa el año cero de cuando nace Cristo dentro de la historiografía general, ¿ya? Pero para los que no son creyentes se usa era común. 1100 más o menos se instalan en el centro sur de Chile y comienzan un desarrollo cultural que fue cortado violentamente, primero con la invasión inca, la cual la frenaron, y posteriormente con la invasión hispánica. Estaban demasiado lejos de generar una cultura avanzada, pero dado el aislamiento que estaban ubicados y la hegemonía y el control que tenían los mapuches desde Biobío al sur, algunos dicen desde el Itata en Talca hacia el sur, les permitiría en un par de siglos transformarse en una cultura un poco más avanzada. En el norte, por el contrario, tenemos los incas, que se desarrollan en los Andes centrales y comienzan una expansión primero hacia Ecuador y posteriormente comienzan una expansión hacia el sur, en lo que se denomina el territorio chileno, donde en un trabajo muy similar al que hicieron el Imperio Romano, llegaban a las culturas y le ofrecían o se unen a nosotros o les declaramos la guerra. Hubo resistencia, es innegable que fue una invasión, pero todos los pueblos de la zona norte del país fueron absorbidos o se impuso la cultura inca sobre estos pueblos sin que perdieran su identidad. Ejemplo, los Ligalantay o atacameños y lo que son los diaguitas. Y los diaguitas serían la cultura más avanzada en términos de civilización
que existía en el territorio chileno. Más adelante hablaremos de los mapuches, que son, según evidencia arqueológica, son la cultura que existió en la zona de Santiago, no mapuches, mapoches, pero todavía está en estudio, pero la evidencia arqueológica es cada vez más fuerte. Por lo tanto, tenemos dos corrientes invasoras que se instalan en el país y empiezan a crear civilización. En el norte tenemos el Imperio Inca y en el sur tenemos lo que es la cultura mapuche. Y en ambos casos, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se coartan violentamente estos procesos civilizadores, estos procesos de creación de culturas superiores, para comenzar guerras de resistencia, que también se dieron en el norte. Ojo, en el norte los pueblos también resistieron a sangre y fuego, al nivel de incluso ser exterminados, y en el sur con lo que sería una especie de guerra de guerrillas que hasta cierto modo se mantiene hasta el día de hoy. Por lo tanto, tenemos una diversidad cultural que se enfrenta a esta invasión europea, la cual no viene pacíficamente, viene con la intención de conquista violenta, cobra muchas vidas, se produce un desastre demográfico tanto en el norte como en el sur, gigantesco, poco estudiado por la historia oficial, y comienzan los procesos de resistencia o los procesos de asimilación cultural a lo que sería la llegada de los españoles, en especial en una primera oleada castellanos, y posteriormente llegarían los vascos, que serían los creadores en sí de lo que es el actual Estado chileno. Eso como para empezar a introducirnos en estos microciclos arriba del bus de lo que es la historia de Chile. Es debatible, sobre todo lo que tiene que ver con